nunca leí lo que ella leía, por supuesto, uno siempre es rebelde y no quiere hacer lo que hacen los padres, entonces decía yo, desde los 8 años, leía Cortázar, Borges, Baldomero Lillo, Lesgana, etc. Esa era mi lectura. Yo no me interesaba Agatha Christie, no me interesaba Conan Doyle, nada de eso. Pero con el tiempo ocurrió que mi madre tenía muy buenas ideas, ella era periodista. Andrea la conoció, de hecho. Tenemos una conexión ahí muy especial. Y bueno, ella tenía la idea de escribir y una novela que ella tenía con un catalejo Julio Verne salió pésima. Intentamos, no resultó. Yo ahora sí la estoy reescribiendo, estoy escribiendo mi propia novela que es también de ciencia ficción. Y bueno, a partir de eso yo le digo, bueno, hagamos algo, hagamos otra cosa, creemos una cosa juntas distinta. Y ahí nace El Cajón del Cóndor, que es una novela en que denunciamos algo de lo que en Chile aún tampoco se habla nada, que fue el robo de las elecciones primarias de 2009. Ocurrió en la sexta región, cuando Eduardo Frei fue proclamado candidato, y fue la muerte de la Concertación, entonces por eso le pusimos El Cajón del Cóndor, porque nosotros ya veíamos esa desintegración que se venía. Y esa novela era una novela epistolar, que era la parte que escribió mi madre, y la parte detectivesca la escribí yo. Y con ella creamos por accidente la primera detective gay que yo conozca de la literatura chilena, no conozco otra, detective profesional de la PDI, Mo, que también es un homenaje a María Antonia Oliver, que es una escritora mallorquí, era una escritora mallorquí, que tuve el placer de conocer, de estar en su casa, compartir con ella, y me pareció que ella era perfecta, el nombre de ella, yo dije voy a ponerle el seudónimo de ella que era Mo, ponérselo a mi detective. Y ahí nace Mo, y Ariadna, que es la periodista, que es su pareja, que son los protagonistas de esta historia que se escribió hace casi 10 años ya. Igual la traje por si la quieren ver, comprar, lo que sea. Yo estoy conforme con la escritura ahí, no tanto con la edición, no quedé nada conforme con lo que hizo la editorial. Con esta novela, que es mi primera novela de sola autoría, sí estoy contenta con la edición que hicieron en España. Y bueno, mis personajes yo sin querer queriendo, se repiten. Esta misma detective tiene un rol muy secundario en esta novela. Otro personaje que es la médico forense en esta, porque Icha es la médico forense, que son dos amigas, sí aparece aquí. Y en esta novela lo que parte acá, la idea inicial, bueno, parte de una pérdida, parte de la muerte de mi madre, de ese dolor, procesar eso, yo dije, escribe. Y yo encuentro siempre que escribir, y esto es una opinión muy personal mía, que la literatura tiene tanta cosa interesante, el mundo, las personas, los seres humanos, que escribir sobre uno mismo yo lo encuentro A, autorreferencia a morir, y B, aburridísimo. A mí no me interesa escribir sobre sí misma porque pienso que hay millones de personas más interesantes que yo. Y crear otras personas y ponerse en la piel de otra persona es muchísimo más interesante. Por lo tanto, claro, mis personajes tienen algunas cosas de mí. Ágata, la protagonista, indudablemente se mueve entre dos culturas, es bilingüe, etc. Es traductora, yo no soy traductora, soy profesora universitaria, y también de colegio. Pero tenemos esa conexión las dos, que somos bilingües, pertenecemos a dos mundos, vivimos en dos países y vamos de la otra. Eso sí. Pero Ágata es un personaje que nace de la idea de la pérdida, del dolor, y ella llega a Chile, siendo medio brasileña, medio chilena, a un taller literario, ¿no? Entonces la cosa parte ahí, hay un crimen en ese taller literario, no les voy a contar por supuesto de qué da ese crimen, pero en el entramado de eso, de ese crimen, ella va volviendo al pasado de la dictadura, y ustedes dirán, pero qué aburrido, volver a ese pasado que ustedes no les dicen nada, que ustedes han escuchado de los padres. Pero les cuento una cosa, ustedes han oído hablar algo sobre los médicos que colaboraron con la dictadura, los médicos que ayudaron en las torturas, ¿saben algo de eso? Pregunta abierta, ¿alguien tiene alguna idea de eso? Nada. Esa es una historia que no se ha contado, que ahí está, en la impunidad absoluta. Yo aquí no solo eso denuncio con nombre y apellido a esos médicos, porque hay un listado aquí que es real, que es ficticio, pero los demás son todos reales. Aquí están los nombres de cada uno de ellos, entonces aquí hay una denuncia. Bueno, y en fin, ¿por qué es relevante este tema? Ustedes se estarán informando por la prensa, hace poco se anunció que la Cámara de Diputados pasó un gol de media cancha y le quitó financiamiento, presupuesto, ¿cierto?, al Museo de la Memoria. Por eso es importante, porque esto, si nosotros no luchamos contra el olvido, que es lo que lleva a los desastres que tiene, por ejemplo, Italia,
Italia es un país con un profundo olvido, por eso tiene la primera ministra que tienen hoy, porque nunca examinaron su pasado de la Segunda Guerra, de la colaboración con los nazis, nada de eso. Bueno, si uno no hace eso, repite, lamentablemente, repite la historia. Entonces, bueno, Ágata rescata esa historia y además de rescatarla, la ve con la propia realidad que ella vive en Brasil, que es un país en el cual aún hay muchísimo más impunidad que Chile. En Chile al menos tenemos gente presa por crímenes de lesa humanidad, en Brasil no hay ninguno. Y por eso llegaron a Bolsonaro, además. Entonces, bueno, está todo ese entramado, está toda esa historia, pero además de eso, Ágata intenta ser escritora, por eso llega a Chile a Feria Literaria. Y ella está intentando escribir ciencia ficción. Y ahí surge la idea de, bueno, ¿qué historia de ciencia ficción quiere contar? Yo tengo, por supuesto, un paratexto aquí en mi novela de Clarice Lispector, que es también protagonista de esta novela, a través de esa historia de ciencia ficción. Ella dice en este epígrafe que ella escribe para sí misma, que ella no es una persona pretenciosa, sino que escribe para sí misma para que su alma hable y cante y a veces llore. Yo creo que esa definición de la escritura es maravillosa, porque uno escribe para eso, para escuchar la voz interna que uno tiene y escuchar a los otros, ¿eh? Porque a través de eso uno escucha también las voces de los demás. Pero obviamente que es la que escribe uno y por lo tanto es la voz de uno la que sale. Pero en fin, Clarice sale en esta historia a partir del hecho de que siempre en la literatura, ustedes como críticos literarios lo saben, los que están estudiando literatura aquí, siempre se ha visto como un ser extraño, porque ella es muy atípica, ¿no? Y de hecho cuando Clarice publicó se pensaba que era hombre. Todos los críticos literarios decían, no, ese nombre, eso es seudónimo, no puede ser, no es mujer, porque la literatura de Clarice es muy cerebral. No es, o sea, pese a que tiene cosas que son por supuesto muy corporales y emocionales, es una literatura muy, muy cerebral. Y entonces eso llamaba la atención en un mundo machista, decir, bueno, una mujer escribiendo una cosa tan cerebral no puede ser mujer. Bueno, como era un objeto raro, a mí se me ocurre la idea, o a Ágata, a mi personaje se le ocurre la idea de convertirla en un cyborg. Y hacerla, contar su historia, su biografía en otro mundo, en otro planeta, de ahí la portada, ¿no? En mi novela, a diferencia de la Andrea, la ilustración no es tan importante, pero esta portada sí es la significación de un mundo de ciencia ficción, porque es Río, es la playa de Río, pero tiene cuatro soles. Y esta es una pintura que hizo mi suegra, que es artista, es pintora, y yo le expliqué lo que quería y bueno, salió esto, que a mí me encanta, me encuentro lindísima, y proyecta lo que yo quería, un mundo de ciencia ficción, una playa que tiene un protagonismo también en la historia. Bueno, el nombre con el que nació Clarice Lispector es Chaya, y yo utilicé eso, ese es mi ciborgue de la historia, y yo voy a dejar que esto hable por sí mismo y leerles ese trozo de la novela. Dice: Chaya apenas caminaba y decía sus primeras palabras cuando llegaron al nuevo planeta Mazumba. Tuvieron que adaptarse a esa atmósfera diferente. La madre comenzó a dar indicios de que el virus con el que había sido infectada por medio de la violación no se había curado con el nacimiento de Chaya. Desde entonces pasó internada en un hospital para ciegos desconfigurados. La niña no entendía mucho. Sus hermanas mayores se hicieron cargo junto con otros parientes. Ella se adaptó mejor que sus padres. El idioma no fue problema una vez que comenzó a ir a la escuela. Allí descubrió el tesoro que la acompañaría por el resto de su vida, los libros digitales. A partir de ese momento desarrolló el hábito de la lectura telepática compulsiva, una habilidad que se creía perdida en la mayor parte de las galaxias. En los periodos en que la madre estaba en casa, ella comenzaba a inventar historias y las actuaba para animar a su mamá. También le leía, con la secreta esperanza, que esas fábulas ayudarían a curar el virus que había invadido el sistema central de su progenitor. Le gustaba imaginar que era una doctora en literatura, que podía curar enfermedades a través de los libros digitales. A la larga, no curaría a su madre, pero sí el alma de millones de seres que leerían sus palabras alrededor de la galaxia por décadas. La pequeña Chaya fue creciendo en el nuevo planeta, que a poco andar se convirtió en su hogar. En su mundo, ya que sus padres siempre le fue ajeno, a sus padres siempre le fue ajeno. Nunca volvió a ese planeta
que siguió inmerso en guerras genocidas hasta que fue integrado al nuevo imperio cinético. Muchos de sus parientes murieron en Ucna, sin poder escapar. El padre recibía noticias de vez en cuando y se enteraba de las atrocidades de la guerra en la vieja galaxia. El intento de exterminio de su planeta y los cyborgs como su mujer. Chaya creció en un planeta libre, que aunque pobre, estaba lleno de posibilidades para el futuro. La niña comenzó a desenvolver un amor enorme por la naturaleza que la rodeaba. Desarrolló comunicación telepática con los animales y las plantas. Conversaba con animales distintos en otros planetas, los perros, los gatos, pero sus favoritos eran las gallinas. Las rosas le cantaban y ella entraba a las casas de los vecinos para robarse. Las ponía en un jarrón y les ordenaba que le cantaran a su madre para subir del aire. La naturaleza nunca dejó de fascinar, como tampoco esa atmósfera tropical. A sus ojos, de corta edad, me pasó por no apagar el teléfono. La naturaleza nunca dejó de fascinarla, como tampoco esa atmósfera tropical. A sus ojos de corta edad no dejaron de sorprenderla las tormentas del verano, ni las lluvias rojas intempestivas que ocurrían en medio del día, a pleno sol. Mazumba tenía una de las atmósferas más húmedas de la galaxia. La mayoría de los otros planetas tenían climas más secos, otros gélidos. Chaya gozaba de empaparse, teñirse de rojo y mirar cómo caía el agua en su rostro. Los coloridos hilos finos de agua que penetraban su piel. Para la niña el espectáculo era el más hermoso era observar el sol entre medio de las líneas líquidas. Era mágico ver la luminosidad en medio de la lluvia, un fenómeno que no existía en su planeta de origen, frío y gris, mucho más alejado del sol. Su planeta adoptivo era todo lo contrario, había luz, incluso en medio de la tormenta. Esa luminosidad la acompañaría toda la vida, junto a la piedra que le revelaría su madre. Los años siguientes, su progenitora se los pasó entrando y saliendo del hospital. Chaya y sus hermanos se aislaban de la tragedia en su día escolar. Por esos días dejaban de ser allegados, sin embargo, no pudieron dejar de ser pobres. Fueron décadas formativas para Chaya. Su habilidad telepática de lectora se fue abusando cada vez más. Los libros comenzaron a ser una especie de fetiche. La lectura digital había desaparecido en varios planetas, gracias a la llegada de los libros holográficos. Mazumba era uno de los planetas que, por ser más pobre, aún conservaba libros digitales e incluso reliquias impresas. Chaya comenzó a sentir una necesidad urgente de leer. Entendió que su misión en la vida estaba relacionada a ese hábito. Años más tarde escribiría sobre un episodio que la marcó. Una de sus compañeras de escuela, cuyo padre era dueño de una librería, llegó contando que su papá le había regalado la colección completa de cuentos de un escritor infantil que seguía fascinando a generaciones. Chaya hubiese dado todo por poder leer esos libros digitales. La compañera le dijo que ella le podría prestar su colección. Chaya fue a su casa varias veces en búsqueda del tesoro, pero cada vez la chica tenía una excusa diferente para no pasarle los libros. La esposa del librero se dio cuenta de que lo que ocurría y ella misma le pasó los cuentos a la niña, diciéndole que su hija ni les había puesto atención. Esa fue la definición de felicidad para Chaya. Aún un préstamo que le permitió seguir viviendo en los días asfixiantes de la enfermedad de su madre. Su escape era pasar sus manos en la pantalla y esperar que el texto se plasmara en su cerebro. Se demoraba minutos en devorar un libro, mientras que a los demás le podía tomar horas e incluso días. Pasaron semanas, meses y la madre solo empeoró. Pese al coro de flores, a la historia que narraba, ella parecía ir desapareciendo del mundo terrenal. Fueron varias semanas de agonía, su progenitora dejó de existir y Chaya tuvo que crecer antes de tiempo. Y de haber cuidado a su hermana mayor, ese momento la marcaría para siempre. Escribiría para poder vivir, como lo expresó alguna vez. La muerte se convirtió en un enigma que nunca pudo descifrar.